Antes de que la historia comience, respira un momento conmigo. Deja que el día se quede atrás, que el ruido se apague, que tu cuerpo encuentre un lugar cómodo. Porque hoy vamos a sumergirnos en un mito que nace del agua, del silencio y de la magia antigua. Bienvenidos, bienvenidas a Mitos y Sueños. Este espacio donde las historias se cuentan despacio, donde las palabras acarician, donde los mitos vuelven a respirar. Soy Mitos, y hoy te traigo un relato que se desliza como un susurro entre los árboles, que brilla como la luna sobre un lago inmóvil. Un mito que pertenece tanto a la tradición celta como a la británica, un puente entre mundos, entre épocas, entre creencias. El título de nuestro viaje es La Dama del Lago, Agua Quieta. Quizá ya hayas oído su nombre en leyendas artúricas, en cuentos de druidas, en historias de espadas que emergen del agua. Pero esta vez vamos a mirarla de otra forma. No desde la épica, sino desde la calma. No desde la batalla, sino desde el silencio del agua que guarda secretos. Durante los próximos minutos, te acompañaré por bosques antiguos, por lagos que parecen espejos, por tierras donde la magia no era un truco, sino una forma de respirar. Y lo haremos con ese ritmo suave que ya conoces, ese que te permite escuchar sin prisa, sentir sin esfuerzo, dejarte llevar. Así que acomódate. Deja que la noche, o el momento en el que estés escuchando esto, te envuelva. Porque la historia está a punto de abrirse como un círculo de agua cuando cae una gota. Y cuando estés listo, cuando estés lista, nos adentraremos juntos en el reino de la Dama del Lago. Para adentrarnos en esta historia, primero hay que imaginar el paisaje donde nació. No un lugar cualquiera, sino un territorio donde la naturaleza tenía voz propia. Donde los árboles no eran solo árboles, sino guardianes. Donde el agua no era solo agua, sino memoria. Piensa en un bosque celta. Un bosque de robles viejos, de raíces que se enredan como serpientes dormidas, de hojas que filtran la luz en tonos verdes y dorados. Un bosque que respira contigo, que te observa, que te reconoce. En el corazón de ese bosque, escondido entre colinas suaves y senderos que parecen cambiar de lugar, había un lago. Un lago tan quieto que el viento lo respetaba. Tan profundo que los druidas decían que no tenía fondo. Tan silencioso que cualquiera que se acercara sentía que estaba entrando en un templo sin paredes. Los antiguos lo llamaban agua quieta. El agua quietada. El agua que escucha. No era un lago común. Las historias decían que su superficie era un espejo perfecto, capaz de mostrar no solo el rostro, sino también aquello que uno llevaba dentro. Los guerreros evitaban mirarse en él. Los enamorados lo buscaban. Los sabios lo temían. Y en ese lago vivía ella, la Dama del Lago. No un espíritu vengativo, no una aparición aterradora, sino una presencia suave, antigua, paciente. Una mujer que no caminaba sobre la tierra, sino sobre el agua. Una figura que aparecía solo cuando el lago la llamaba. Los druidas decían que no era humana ni diosa, sino algo entre ambos. Un puente. Un umbral. Una guardiana de secretos que no podían ser pronunciados en voz alta. Pero antes de conocerla, antes de escuchar su historia, hay que entender algo importante. En la mitología celta, el agua no es un elemento pasivo. Es un portal. Un límite entre mundos. Un lugar donde lo visible y lo invisible se tocan. Y Agua Quieta era uno de esos lugares. Un sitio donde el tiempo se detenía. Donde los pensamientos se volvían más lentos. Donde el corazón, incluso el más inquieto, encontraba un ritmo distinto. Muchos llegaban al lago buscando respuestas. Otros llegaban sin saber por qué. Y algunos eran llamados. Porque la Dama del Lago no aparecía por casualidad. Ella elegía. Ella observaba. Ella esperaba. Y cuando el agua estaba lista, cuando el silencio era perfecto, cuando el corazón del visitante se abría sin darse cuenta, entonces la superficie del lago se movía. Apenas un suspiro. Apenas un círculo. Apenas una señal. Y la historia comenzaba. Hoy vamos a seguir a uno de esos visitantes.
Alguien que llegó al lago sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Alguien que escuchó el llamado del agua quieta. Entre los árboles del bosque celta, donde la luz se filtraba en haces irregulares y el aire olía a musgo húmedo, caminaba un joven. No era un guerrero. No era un druida. No era un noble. Era alguien común, alguien que podría haber sido cualquiera de nosotros. Su nombre era Eiran. Había salido de su aldea al amanecer, buscando un poco de silencio. La vida, incluso en los pueblos pequeños, puede volverse ruidosa cuando el corazón está inquieto. Y el suyo lo estaba. No por un gran dolor, ni por una tragedia reciente. Era un desasosiego más sutil, más profundo, como si algo dentro de él estuviera a punto de cambiar, pero aún no supiera hacia dónde. Mientras avanzaba por el sendero, notó que el bosque parecía distinto ese día. Los pájaros cantaban menos. Las hojas se movían con un ritmo más lento. El aire tenía un peso suave, como si estuviera lleno de un mensaje que él todavía no entendía. Eiran se detuvo un momento. Cerró los ojos. Escuchó. Y entonces lo oyó. Un murmullo. No era viento. No era agua corriente. No era un animal. Era una llamada. Muy tenue. Muy lejana. Pero clara. Como si alguien pronunciara su nombre desde el fondo de un sueño. Eiran abrió los ojos, desconcertado. Miró alrededor. Nada. Solo árboles, sombras y silencio. Pero el murmullo volvió. Esta vez más cerca. Más definido. Más humano. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No de miedo, sino de reconocimiento. Como si esa voz hubiera estado esperándolo desde hacía mucho tiempo. Sin pensarlo, siguió el sonido. Dejó el sendero. Se adentró entre los árboles. Las ramas se apartaban a su paso, como si el bosque mismo quisiera guiarlo. El murmullo se volvió más claro, más suave, más femenino. Y entonces, entre los troncos, vio un destello. Una luz plateada. Un reflejo imposible. Eiran avanzó unos pasos más, y el bosque se abrió de pronto. Ante él, extendiéndose como un espejo perfecto, estaba agua quieta. El lago del que hablaban los ancianos. El lago que nadie encontraba a menos que el agua lo quisiera. El lago donde el tiempo parecía detenerse. Eiran sintió que el pecho se le apretaba. No sabía por qué. No sabía qué buscaba. No sabía qué iba a encontrar. Pero sí sabía una cosa. El lago lo había llamado. Y cuando el agua llama, uno no puede ignorarla. Eiran dio un paso hacia la orilla. El murmullo se volvió un susurro. El susurro se volvió una voz. Y la voz parecía venir de debajo de la superficie. El joven se inclinó sobre el agua. Y entonces, el lago se movió. Apenas un círculo. Apenas un temblor. Apenas una señal. Pero suficiente para cambiarlo todo. El agua de agua quieta permanecía inmóvil, tan lisa que parecía una lámina de obsidiana pulida. Eiran se inclinó un poco más, intentando descifrar si aquel temblor que había visto era real o solo un juego de la luz. Pero el lago no devolvía respuestas. Solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber incluso sus pensamientos. El joven respiró hondo. El aire olía a humedad, a hojas antiguas, a tierra que llevaba siglos sin ser perturbada. Había algo en ese olor que le resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Como si hubiera estado allí antes, en otro tiempo, en otra vida. Se arrodilló junto a la orilla. El murmullo volvió. Más claro. Más cercano. No era una voz que hablara con palabras. Era una vibración suave, como si el agua estuviera cantando desde dentro. Un canto sin melodía, sin ritmo, pero lleno de intención. Eiran sintió que el pecho se le apretaba. No de miedo, sino de anticipación. Algo estaba a punto de suceder. Algo que no podía explicar, pero que su cuerpo reconocía. El lago volvió a moverse. Un círculo perfecto se abrió en la superficie. Luego otro. Y otro más. Como si alguien caminara bajo el agua.
Eiran retrocedió un poco, sorprendido. El bosque entero pareció contener el aliento. Y entonces, la vio. Primero fue solo un destello. Una luz plateada que se movía bajo la superficie, como un pez imposible. Luego, una silueta. Una forma humana. Delicada. Flotando. El agua se abrió con suavidad, sin salpicaduras, sin violencia. Y emergió una mano. Una mano pálida, fina, casi translúcida, como si estuviera hecha de luz líquida. Los dedos se movieron con una gracia que no pertenecía a este mundo. Eiran se quedó inmóvil. No podía apartar la mirada. La mano se elevó un poco más. Luego un brazo. Luego un hombro. Y finalmente, un rostro. La dama del lago. Su cabello caía como un río oscuro sobre sus hombros, moviéndose con un ritmo que no seguía al viento. Sus ojos eran profundos, de un azul que no existía en la naturaleza, un azul que parecía contener el cielo nocturno. Su piel tenía un brillo suave, como si la luna la iluminara desde dentro. No caminaba sobre el agua. No flotaba. No nadaba. Simplemente estaba. Como si el lago la hubiera creado en ese instante. Eiran sintió que el corazón le golpeaba el pecho. No por miedo, sino por la certeza de que estaba frente a algo sagrado. Algo que no debía existir, y sin embargo existía. La dama lo observó en silencio. No sonreía. No fruncía el ceño. No mostraba emoción alguna. Pero sus ojos parecían verlo todo. No solo su rostro. No solo su cuerpo. Sino lo que llevaba dentro. Eiran tragó saliva. ¿Quién eres? La dama inclinó la cabeza con un gesto lento, casi felino. Su voz no salió de su boca. Salió del agua. Soy la que guarda. La que espera. La que escucha. Eiran sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era una voz humana. No era una voz de este mundo. Era como si el lago hablara a través de ella. ¿Por qué me llamaste?, preguntó él, sin saber de dónde sacaba el valor. La dama no respondió de inmediato. El agua a su alrededor se movió en pequeños círculos, como si respirara. Porque tu corazón se ha vuelto inquieto, dijo finalmente. Y el agua escucha a los corazones inquietos. Eiran bajó la mirada. Era cierto. Había sentido ese desasosiego desde hacía semanas. Una sensación de que algo faltaba. De que algo estaba a punto de cambiar. No entiendo, murmuró. La dama dio un paso hacia él. El agua no se agitó. No dejó ondas. Era como si no pesara nada. No necesitas entender, dijo. Solo escuchar. Eiran levantó la mirada. Los ojos de la dama brillaban con una luz suave, casi hipnótica. El agua te llamó, continuó ella, porque llevas una pregunta que aún no has pronunciado. El joven frunció el ceño. ¿Una pregunta? Sí, respondió la dama. Una que no sabes que tienes. Una que te trajo hasta mí. Eiran sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. No sabía qué preguntar. No sabía qué buscaba. Pero la dama sí lo sabía. Tu vida está a punto de cambiar, dijo ella. Y antes de que cambie, debes recordar quién eres. Eiran abrió los ojos con sorpresa. ¿Recordar? Pero yo no he olvidado nada. La dama lo observó con una paciencia infinita. Una paciencia que solo tienen los seres que no conocen el tiempo. Todos olvidan, susurró. Incluso cuando creen que recuerdan. El agua se movió a su alrededor. Pequeños destellos plateados aparecieron bajo la superficie, como si el lago estuviera lleno de estrellas. Agua quieta guarda memorias, continuó. Memorias antiguas. Memorias que no pertenecen solo a los hombres, sino también a la tierra, al agua, al viento. Eiran sintió que el pecho se le apretaba. Había algo en esas palabras que resonaba dentro de él. Como si una parte de su alma reconociera lo que ella decía. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. La dama extendió una mano hacia él. No para tocarlo. No para atraerlo. Solo para mostrarle algo.
El agua entre ellos se iluminó. Una imagen apareció en la superficie, difusa al principio, luego más clara. Un bosque, un claro, una piedra antigua y un niño que era él. Eiran sintió que el corazón se le detenía. Ese soy yo. La dama asintió. Un recuerdo que dejaste atrás. La imagen cambió. El niño corría entre los árboles. Reía. Jugaba con algo que no se veía bien. Una luz. Un destello. Un objeto que parecía vivo. Eiran frunció el ceño. No recuerdo esto. ¿Por qué lo olvidaste?, dijo la dama. Porque tu vida te llevó lejos de lo que eras. La imagen se volvió más clara. El niño sostenía algo en las manos. Algo pequeño. Algo brillante. Una piedra azul. Del color del lago. Eiran sintió un escalofrío. ¿Qué es eso? La dama bajó la mirada hacia el agua. Un fragmento de agua quieta. Un regalo que se te dio cuando eras niño. Un regalo que perdiste. Eiran intentó recordar. Intentó buscar en su memoria. Pero no había nada. Solo un vacío. ¿Por qué me lo dieron?, preguntó. La dama lo observó con una expresión que no era humana. Una mezcla de ternura y gravedad. Porque estabas destinado a volver, dijo. Porque el agua te eligió. Eiran sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. No sabía qué significaba eso. No sabía qué esperaba de él. No sabía qué debía hacer. Pero la dama sí lo sabía. Tu vida, dijo ella, está entrelazada con este lago. Con su memoria. Con su magia. Y ahora ha llegado el momento de recordar. El agua se iluminó de nuevo. Otra imagen apareció. Esta vez más oscura. Más inquietante. Un bosque en sombras. Un cielo gris. Un hombre encapuchado. Y un objeto envuelto en tela. Eiran sintió un escalofrío. ¿Quién es? La dama no respondió. Solo dijo. Alguien que también te busca. El joven retrocedió un paso. ¿A mí? Sí, respondió ella. Porque lo que olvidaste no solo te pertenece a ti. También pertenece a otros. El agua volvió a la calma. La imagen desapareció. El lago quedó inmóvil. La dama dio un paso atrás. Su figura comenzó a desvanecerse. No como un fantasma. No como un sueño. Sino como si el agua la reclamara de nuevo. Volveré a llamarte, dijo, cuando estés listo para ver más. Eiran extendió una mano hacia ella. Espera, no te vayas. Pero la dama ya se hundía en el agua. Su rostro fue lo último en desaparecer. Sus ojos, profundos y azules, lo miraron una última vez. Escucha al agua, susurró. Ella te guiará. Y luego, silencio. El lago volvió a quedar quieto. El bosque volvió a respirar. El mundo volvió a su ritmo. Pero Eiran ya no era el mismo. Había visto algo que no podía olvidar. Había sentido algo que no podía ignorar. Había sido llamado. Y el llamado del agua no se apaga. Eiran permaneció junto a la orilla durante un largo rato, incapaz de moverse. El lago había vuelto a su quietud perfecta, como si nada hubiera ocurrido. Como si la dama nunca hubiera emergido. Como si el agua no hubiera pronunciado su nombre. Pero él sabía que no había sido un sueño. Su cuerpo aún vibraba con la presencia de ella, con la fuerza suave de su voz, con la claridad inquietante de las imágenes que le había mostrado. El bosque, que antes parecía un refugio, ahora se sentía distinto. Más grande. Más vivo. Más atento. Como si cada hoja, cada raíz, cada sombra estuviera observándolo, esperando su siguiente paso. Eiran se incorporó lentamente. El aire estaba frío, aunque el sol seguía alto. Una brisa suave recorrió la superficie del lago, pero no logró romper su quietud. Agua quieta parecía dormir o vigilar. El joven dio un paso atrás. Luego otro. Y cuando estuvo lo suficientemente lejos de la orilla, el bosque pareció exhalar. No sabía qué hacer. No sabía a quién acudir.
No sabía si debía contar lo que había visto. Porque, ¿cómo se explica algo así? ¿Cómo se pone en palabras un encuentro con un ser que no pertenece a este mundo? ¿Cómo se describe una voz que no sale de una boca, sino del agua misma? Eiran se llevó una mano al pecho. Su corazón latía rápido, pero no por miedo. Era otra cosa. Una mezcla de inquietud y certeza. Como si una puerta se hubiera abierto dentro de él. Comenzó a caminar de regreso al sendero. El bosque lo recibió con un silencio distinto. No era el silencio pesado de antes. Era un silencio expectante, como si los árboles supieran que algo había cambiado. Mientras avanzaba, las imágenes que la dama le había mostrado regresaron a su mente. El niño corriendo entre los árboles. La piedra azul brillando en sus manos. El hombre encapuchado en el bosque oscuro. Eiran frunció el ceño. No recordaba haber tenido una piedra así. No recordaba haber estado en ese claro. No recordaba haber visto a ese hombre. Pero la dama había dicho que todos olvidan. Incluso cuando creen que recuerdan. El sendero apareció entre los árboles. Eiran lo siguió sin pensar, guiado por la costumbre. Pero cada paso se sentía distinto. Como si el suelo fuera más blando. Como si el aire fuera más denso. Como si el bosque estuviera cambiando con él. A medida que avanzaba, comenzó a notar detalles que antes no había visto. Pequeñas marcas en los troncos. Símbolos tallados en la corteza. Piedras colocadas en patrones que parecían aleatorios, pero no lo eran. Eiran se detuvo frente a uno de esos símbolos. Era un círculo con una línea vertical en el centro. Un signo druídico antiguo. Un signo de tránsito. De paso entre mundos. ¿Siempre estuvo aquí?, murmuró. El bosque no respondió. Pero el silencio parecía decir que sí. Que siempre había estado allí. Que él simplemente no lo había visto. Siguió caminando. El sendero se volvió más estrecho. Las sombras más largas. El aire más frío. Y entonces, escuchó algo. Un crujido. Muy suave. Muy cercano. Eiran se detuvo. Miró a su alrededor. Nada. Otro crujido. Más claro. Más definido. El joven sintió un escalofrío. No estaba solo. ¿Quién está ahí?, preguntó, aunque su voz sonó más débil de lo que esperaba. El bosque guardó silencio. Pero el crujido volvió. Esta vez detrás de él. Eiran se giró de golpe. Y lo vio. Una figura. A unos metros. Inmóvil. Oscura. Envuelta en un manto que parecía absorber la luz. El hombre encapuchado. El mismo que había visto en la visión del lago. Eiran sintió que el corazón se le detenía. No sabía si era real o si el recuerdo seguía persiguiéndolo. Pero la figura estaba allí. Respirando. Observándolo. ¿Quién eres?, preguntó Eiran, intentando mantener la voz firme. La figura no respondió. No se movió. No hizo gesto alguno. Solo lo observaba. Eiran dio un paso atrás. La figura dio un paso adelante. El joven tragó saliva. ¿Qué quieres? Silencio. El hombre levantó una mano. Muy despacio. Muy deliberadamente. Y señaló el pecho de Eiran. El joven sintió un escalofrío recorrerle la columna. No sabía qué significaba ese gesto. No sabía si era una advertencia, una amenaza o un llamado. Pero antes de que pudiera decir algo más, la figura desapareció. No se desvaneció. No se convirtió en humo. No se hundió en el suelo. Simplemente dejó de estar. Eiran retrocedió un paso. Luego otro. Su respiración se volvió rápida. Su corazón golpeaba con fuerza. No, no puede ser, susurró. Pero sí podía ser. Porque la dama lo había mostrado. Porque el lago no mentía. Porque el agua guarda memorias. Eiran se apoyó en un árbol, intentando recuperar el aliento. El bosque parecía más oscuro ahora. Más cerrado. Más inquietante. ¿Por qué me sigue?, murmuró. No había respuesta. Solo el eco de su propia voz.
El joven cerró los ojos. Intentó recordar. Intentó buscar en su memoria. Intentó encontrar algo que explicara lo que estaba ocurriendo. Pero no había nada. Solo fragmentos. Sombras. Sensaciones. La piedra azul. El claro del bosque. El hombre encapuchado. Y la voz de la dama. Tu vida está entrelazada con este lago. Eiran abrió los ojos. Sabía que no podía regresar a su aldea como si nada hubiera pasado. Sabía que no podía ignorar lo que había visto. Sabía que el bosque no lo dejaría en paz. Tenía que volver al lago. Tenía que encontrar respuestas. Tenía que escuchar al agua. Pero no ahora. No con el corazón latiendo tan rápido. No con la figura del hombre aún grabada en su mente. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Necesitaba entender. Eiran comenzó a caminar de nuevo. El sendero lo llevó fuera del bosque. La luz del sol lo recibió con un calor suave. El mundo parecía normal otra vez. Pero él ya no lo era. Cuando llegó a su aldea, el ruido cotidiano lo golpeó como una ola. Los niños corriendo. Los animales pastando. Las voces de los vecinos. El olor a pan recién hecho. Todo parecía igual. Pero él lo veía distinto. Como si una capa invisible se hubiera levantado de sus ojos. Eiran caminó hacia su casa. Su madre lo recibió con una sonrisa. ¿Has tardado? ¿Te perdiste? Él negó con la cabeza. No, solo necesitaba caminar. Ella lo observó con atención. Estás pálido. ¿Te encuentras bien? Eiran dudó. No sabía qué decir. No sabía cómo explicar lo que había visto. Estoy bien, mintió. Su madre no pareció convencida, pero no insistió. Ven, siéntate. Te prepararé algo caliente. Eiran se sentó junto al fuego. El calor lo envolvió, pero no logró calmarlo. Su mente seguía en el bosque, en el lago, en la dama, en el hombre encapuchado y en la piedra azul que había sostenido de niño. ¿Por qué no lo recuerdo?, susurró para sí. El fuego crepitó. La casa estaba tranquila, pero su corazón no. Eiran sabía que no podía ignorar el llamado del agua. Sabía que tendría que volver al lago. Sabía que la dama lo esperaba. Y sabía, con una certeza que no podía explicar, que el hombre encapuchado también volvería. El destino ya había comenzado a moverse. Y él estaba en el centro. La noche cayó sobre la aldea con una suavidad engañosa. Las casas de madera se iluminaron con lámparas de aceite, y el humo de los hogares ascendió en columnas tranquilas hacia un cielo despejado. Todo parecía normal, cotidiano, seguro. Pero para Eiran, nada de eso tenía ya el mismo significado. Se sentó junto al fuego, observando cómo las llamas se movían con un ritmo hipnótico. Su madre había dejado un cuenco de sopa a su lado, pero él apenas lo había tocado. El calor del hogar, que siempre había sido un refugio, ahora le resultaba extraño. Como si perteneciera a una vida que ya no era la suya. El encuentro con la dama del lago seguía repitiéndose en su mente. Su voz, su mirada, la forma en que el agua se había movido a su alrededor. Y, sobre todo, las imágenes que le había mostrado. La piedra azul, el niño que había sido, el hombre encapuchado. Eiran se frotó las sienes. No podía recordar. No importaba cuánto lo intentara. Era como si una parte de su memoria estuviera cubierta por una niebla espesa, imposible de atravesar. El fuego crepitó. La casa estaba en silencio. Su madre dormía en la habitación contigua. Eiran cerró los ojos un instante, intentando calmar su mente. Pero entonces lo oyó. Un susurro. Muy suave. Muy tenue. Como el roce de una hoja contra la madera. Eiran abrió los ojos. Miró alrededor. Nada. El susurro volvió. Esta vez más claro. Más cercano. Parecía venir de la puerta. El joven se levantó despacio. El suelo crujió bajo sus pies. El fuego iluminaba la estancia con un brillo cálido, pero la puerta permanecía en sombras. Eiran se acercó.
El susurro se volvió un murmullo que reconoció al instante. El agua, el lago, agua quieta lo llamaba. Eiran apoyó la mano en la madera. Estaba fría, demasiado fría para una noche templada. ¿Por qué ahora?, murmuró. El murmullo se intensificó. No era un sonido físico. Era algo que vibraba dentro de él, como si el agua estuviera tocando su corazón desde lejos. Eiran respiró hondo. Sabía que no podía ignorarlo. Sabía que el lago no llamaba sin motivo. Tomó su capa, abrió la puerta con cuidado para no despertar a su madre y salió a la noche. El aire estaba quieto. Las estrellas brillaban con una claridad inusual. La luna, casi llena, iluminaba el camino con un resplandor plateado. Eiran avanzó por la aldea en silencio. Las casas dormían. Los perros no ladraban. Ni siquiera el viento se movía. Era como si el mundo entero estuviera esperando. Cuando llegó al borde del bosque, se detuvo un momento. El sendero se extendía ante él como una boca oscura. Pero no sintió miedo. Sintió familiaridad. El murmullo del agua lo guiaba. Entró en el bosque. Las sombras se cerraron a su alrededor. Las hojas crujieron bajo sus pies. El aire se volvió más frío. Pero el camino parecía claro. Como si el bosque lo reconociera. Como si lo hubiera estado esperando. Eiran avanzó sin dudar. Cada paso lo acercaba más al lago. Cada respiración lo llenaba de una mezcla de inquietud y certeza. Y entonces, lo sintió. Una presencia. No la de la dama. No la del lago. Otra. Más oscura. Más pesada. Más humana. Eiran se detuvo. Miró a su alrededor. Nada. Pero la sensación no desapareció. Era como si alguien lo observara desde las sombras. Como si unos ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos. El joven tragó saliva. «Sé que estás ahí», dijo, intentando sonar firme. Silencio. El bosque no respondió. Pero la presencia seguía allí. Eiran apretó los puños. No podía retroceder. No ahora. No cuando el lago lo llamaba. Siguió caminando. La presencia lo siguió. No la veía. No la oía. Pero la sentía. Cuando por fin llegó al claro del lago, el aire cambió. El bosque se abrió. La luna iluminó la superficie de agua quieta con un brillo plateado. El agua estaba tan quieta como siempre. Tan perfecta. Tan profunda. Eiran se acercó a la orilla. El murmullo se volvió un susurro. Un susurro que parecía pronunciar su nombre. Eiran. El joven se arrodilló. El agua estaba fría. Pero no una frialdad desagradable. Era una frialdad que despertaba. Que aclaraba. Que llamaba. «Estoy aquí», dijo él. «¿Qué quieres mostrarme?» El lago no respondió de inmediato. La superficie permaneció inmóvil. El bosque guardó silencio. Y entonces, el agua se movió. Un círculo perfecto se abrió en la superficie. Luego otro. Y otro más. Eiran contuvo la respiración. La dama emergió. Pero esta vez, no estaba sola. A su lado, bajo el agua, había una sombra. Una figura oscura. Difusa. Inquietante. La dama se elevó sobre la superficie con la misma gracia de antes. Su cabello flotaba a su alrededor como un manto líquido. Sus ojos brillaban con una luz suave. Pero su expresión había cambiado. Ya no era neutral. Ya no era paciente. Era grave. «¿Has venido?», dijo ella. Eiran asintió. «Me llamaste». La dama inclinó la cabeza. «Porque el tiempo se acorta». El joven frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». La dama extendió una mano hacia el agua. La superficie se iluminó. Una imagen apareció. El hombre encapuchado, caminando entre los árboles, sosteniendo algo en sus manos, algo envuelto en tela. Eiran sintió un escalofrío. «Lo vi en el bosque». «Lo sé», respondió la dama. «Te sigue». Eiran dio un paso atrás.
¿Por qué? La dama lo observó con una mezcla de tristeza y firmeza. Porque busca lo mismo que tú. Lo que olvidaste. Lo que perdiste. Lo que te fue dado cuando eras niño. La piedra azul. Eiran sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿La piedra? Sí, dijo la dama. Él la quiere. Y tú debes recuperarla. Eiran negó con la cabeza. Pero no sé dónde está. No recuerdo haberla tenido. La dama se acercó un poco más. El agua no se agitó. No dejó ondas. No la perdiste, dijo. Te la arrebataron. Eiran abrió los ojos con sorpresa. ¿Quién? La dama bajó la mirada hacia la sombra bajo el agua. La figura oscura se movió. Apenas un gesto. Apenas un temblor. Alguien que conoces, dijo ella. Alguien que olvidaste. Alguien que no ha dejado de buscarte. Eiran sintió un escalofrío. No sabía quién podía ser. No sabía qué significaba eso. No sabía qué debía hacer. Pero la dama sí lo sabía. El agua te llamó, dijo ella, porque ha llegado el momento de recordar. Y para recordar, debes enfrentarte a él. Eiran tragó saliva. ¿A quién? La dama lo miró con una intensidad que lo atravesó. A tu hermano. El mundo pareció detenerse. El bosque dejó de respirar. El agua quedó inmóvil. El corazón de Eiran se congeló. ¿Mi hermano? Susurró. La dama asintió. El que perdiste. El que olvidaste. El que ahora te busca. Eiran retrocedió un paso. No podía ser. No tenía sentido. No recordaba haber tenido un hermano. Pero la dama no mentía. El agua no mentía. Agua quieta guarda memorias. Él tiene la piedra, dijo la dama. Y tú, debes recuperarla antes de que sea demasiado tarde. Eiran sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. No sabía qué hacer. No sabía cómo enfrentarse a alguien que no recordaba. No sabía cómo recuperar algo que había perdido siendo un niño. Pero la dama lo observó con una calma profunda. No estás solo, dijo. El agua te guiará. La sombra bajo el agua se movió de nuevo. Más cerca. Más clara. Eiran sintió un escalofrío. Sabía que ese era solo el comienzo. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sabía que tendría que enfrentarse a su pasado. Y sabía, con una certeza que no podía explicar, que el lago no lo dejaría caer. El silencio que siguió a la revelación de la dama fue tan profundo que parecía absorber incluso el sonido del viento. Eiran permaneció inmóvil, con la mirada fija en la superficie del lago, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Un hermano que había olvidado, un hermano que ahora lo buscaba. La dama del lago lo observaba con una expresión que mezclaba compasión y gravedad. No había prisa en su mirada, pero sí una urgencia silenciosa, como si el tiempo estuviera empezando a estrecharse alrededor de ellos. Eiran tragó saliva. No, no puede ser, murmuró. Yo no tengo hermanos. Nunca los tuve. La dama inclinó la cabeza con suavidad. Tu memoria no es un espejo perfecto, Eiran. Está llena de grietas. Y en esas grietas se esconden verdades que olvidaste para sobrevivir. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sobrevivir? ¿A qué? La dama extendió una mano hacia el agua. La superficie se iluminó con un brillo tenue, como si la luna hubiera descendido para tocarla. Una imagen comenzó a formarse. Difusa al principio. Luego más clara. Un niño. De unos 7 años. Con el cabello oscuro y los ojos brillantes. Corriendo entre los árboles. Riendo. Eiran sintió un nudo en la garganta. Ese soy yo. La dama asintió. Sí, pero no estás solo. La imagen se amplió. Apareció otro niño. Un poco mayor. Con el mismo cabello oscuro. Con los mismos ojos. Pero con una expresión más seria. Más protectora. Eiran sintió que el corazón se le detenía. ¿Quién es él? La dama lo miró con una ternura profunda. Tu hermano.
Se llamaba Cael. El nombre cayó sobre Eiran como una piedra lanzada al agua. Cael, Cael, Cael. Algo dentro de él se movió. Un eco, un recuerdo enterrado, una sensación que no podía nombrar. No, susurró. No recuerdo a nadie con ese nombre. La dama no apartó la mirada. Porque tu mente lo ocultó. Porque el dolor era demasiado grande. Porque eras un niño, y los niños a veces olvidan para poder seguir viviendo. Eiran apretó los puños. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo olvidé? La dama volvió a mirar el agua. La imagen cambió. Los dos niños estaban en un claro del bosque. Cael sostenía algo en las manos. Una piedra azul. La misma que Eiran había visto en la visión anterior. La piedra, murmuró Eiran. Él la tenía. Era suya, dijo la dama. Y también tuya. Un regalo del lago. Un vínculo entre vosotros. La imagen se volvió más oscura. El cielo se nubló. El viento comenzó a soplar con fuerza. Los árboles se movieron como si intentaran advertirles. Cael tomó la mano de Eiran. Lo arrastró hacia el bosque. Corrían. Corrían como si algo los persiguiera. Eiran sintió que el pecho se le apretaba. ¿Qué está pasando? La dama cerró los ojos un instante. Ese día, algo entró en el bosque. Algo que no debía estar allí. Algo que buscaba la piedra. La imagen se volvió más oscura. Una figura apareció entre los árboles. Alta, encapuchada, con un manto que parecía absorber la luz. Eiran retrocedió un paso. Es él, el hombre que vi. La dama asintió. Sí, él, el que te sigue, el que busca la piedra, el que nunca dejó de buscarla. Eiran sintió un escalofrío. ¿Por qué la quiere? La dama abrió los ojos. Su mirada era profunda, como si contuviera siglos de conocimiento. Porque la piedra no es un simple objeto. Es un fragmento del lago. Un fragmento de mí. Un fragmento de la magia que une este mundo con el otro. Y quien la posea, puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Eiran sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Y Cael? ¿Qué pasó con él? La dama volvió a mirar el agua. La imagen cambió una vez más. Cael empujó a Eiran detrás de una roca. Le entregó la piedra. Le dijo algo que no se escuchaba. Algo urgente. Algo importante. Y luego, la figura encapuchada apareció. Cael se interpuso entre él y Eiran. Hubo un destello. Un grito. Un movimiento rápido. La imagen se volvió borrosa. Oscura. Incomprensible. Eiran sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. ¿Qué le hizo? La dama no respondió de inmediato. El agua se calmó. El bosque guardó silencio. Cael desapareció, dijo finalmente. Y tú, fuiste encontrado horas después, inconsciente, sin la piedra, sin recuerdos, sin él. Eiran cayó de rodillas. El dolor lo atravesó como una flecha. No era un dolor físico. Era un dolor antiguo. Un dolor que había estado dormido durante años. Un dolor que ahora despertaba. ¿Por qué? ¿Por qué lo olvidé? Preguntó con la voz quebrada. La dama se acercó un poco más. Su presencia era suave, pero firme. Como el agua que sostiene sin ahogar. Porque tu corazón no podía soportarlo. Porque eras demasiado pequeño. Porque la pérdida era demasiado grande. Y porque el bosque te protegió. Eiran levantó la mirada. ¿El bosque? La dama asintió. El bosque celta no es solo árboles y tierra. Es un ser vivo. Un guardián. Y cuando vio tu dolor, te envolvió en su sombra. Te dio olvido para que pudieras seguir viviendo. Eiran cerró los ojos. Las lágrimas cayeron por sus mejillas. No recordaba a Cael, pero lo sentía. Sentía su ausencia como una herida abierta. Sentía su nombre como un eco que había estado esperando ser pronunciado. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Por qué recordar ahora? La dama lo observó con una gravedad profunda.
porque Cael no murió, porque Cael te busca, porque Cael tiene la piedra, y porque el hombre encapuchado también lo busca a él. Eiran abrió los ojos con sorpresa. ¿Cael está vivo? La dama asintió. Sí, pero no es el niño que recuerdas. El tiempo lo cambió. El dolor lo cambió. La piedra lo cambió. Eiran sintió un escalofrío. ¿Qué le pasó? La dama bajó la mirada. Eso debes descubrirlo tú. Pero te advierto, Eiran, el camino hacia él no será fácil. El bosque no es el mismo. El hombre encapuchado no se detendrá. Y Cael no es el hermano que perdiste. Es alguien más. Alguien que ha vivido en la sombra durante demasiado tiempo. Eiran respiró hondo. El miedo lo atravesó. Pero también algo más. Una determinación que no sabía que tenía. Una fuerza que parecía venir del agua misma. ¿Qué debo hacer?, preguntó. La dama extendió una mano hacia él. El agua se iluminó. Un sendero apareció en la superficie. Un sendero hecho de luz. Un sendero que se adentraba en el bosque. Debes seguir el llamado del agua, dijo ella. Debes encontrar a Cael. Debes recuperar la piedra. Y debes recordar quién eres. Eiran miró el sendero. Su corazón latía rápido. Pero no retrocedió. Lo haré, dijo. La dama lo observó con una expresión que mezclaba orgullo y tristeza. Entonces, el viaje comienza. La sombra bajo el agua se movió. Un temblor recorrió la superficie. El bosque pareció inclinarse hacia ellos. Eiran dio un paso hacia el sendero. La luz lo envolvió. El agua vibró. Y el mundo cambió. El mundo cambió en el instante en que Eiran dio el primer paso sobre el sendero de luz. No fue un cambio brusco, ni violento, ni repentino. Fue más bien como si una capa invisible se levantara del bosque, revelando un paisaje que siempre había estado allí, pero que él nunca había podido ver. El aire se volvió más denso, más vibrante. Los colores parecían más profundos. El sonido del viento adquirió un tono distinto, casi musical. Y el suelo bajo sus pies ya no era tierra común. Era luz. Luz sólida. Luz que lo sostenía. Eiran avanzó con cautela. Cada paso hacía que el sendero brillara un poco más, como si respondiera a su presencia. El bosque a ambos lados parecía inclinarse hacia él, no de forma amenazante, sino como si quisiera observarlo mejor. La dama del lago permanecía en silencio detrás de él, su figura apenas visible sobre la superficie del agua. Pero Eiran podía sentir su mirada. Una mirada que lo acompañaba, que lo sostenía, que lo guiaba. El sendero se adentraba en el bosque, alejándose del lago. A medida que avanzaba, Eiran notó que los árboles cambiaban. Ya no eran robles comunes. Sus troncos eran más gruesos, sus ramas más retorcidas, sus hojas más oscuras. Algunos tenían símbolos tallados en la corteza. Otros parecían moverse con un ritmo propio. Eiran se detuvo frente a uno de ellos. Un roble enorme, con un tronco tan ancho que harían falta 5 hombres para rodearlo. En su corteza había un símbolo que reconoció al instante, un círculo con una línea vertical en el centro. El mismo símbolo que había visto antes. El símbolo del tránsito. El símbolo del paso entre mundos. Eiran levantó la mano y rozó la corteza. Estaba tibia, como si el árbol respirara. ¿Siempre estuvo aquí?, murmuró. El bosque respondió con un susurro suave. No palabras, no frases, solo un sonido que parecía decir, sí, siempre. Eiran retiró la mano. El sendero de luz seguía adelante, serpenteando entre los árboles como un río luminoso. El joven continuó caminando. El bosque se volvió más oscuro. La luz del sendero era lo único que iluminaba su camino. Pero no sentía miedo. Sentía reconocimiento. Como si hubiera estado allí antes. Como si ese sendero fuera parte de él. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar algo. Un murmullo. Muy suave. Muy lejano. No era el agua. No era el viento.
No era un animal. Era una voz. Una voz que pronunciaba su nombre. Eiran. El joven se detuvo. Miró a su alrededor. El bosque estaba inmóvil. ¿Kael? Susurró. El murmullo se intensificó, pero no se convirtió en palabras claras. Era como un eco, un recuerdo, una sombra de una voz que había olvidado. Eiran sintió un escalofrío. No sabía si era su imaginación. No sabía si era el bosque. No sabía si era su hermano. Pero siguió caminando. El sendero lo llevó a un claro. Un espacio circular, rodeado de árboles tan altos que parecían columnas de un templo antiguo. En el centro del claro había una piedra. Una piedra enorme, cubierta de musgo, con símbolos tallados en su superficie. Eiran se acercó. Los símbolos brillaban con una luz tenue. Una luz azul. El mismo azul de la piedra que había visto en la visión. Aquí, murmuró. Aquí estuvimos Kael y yo. El bosque pareció asentir. Una brisa suave recorrió el claro. Las hojas se movieron con un susurro que parecía decir, sí, aquí. Eiran apoyó la mano en la piedra. Un calor suave recorrió su brazo. Y entonces, lo vio. Un recuerdo. No una visión del lago. No una imagen proyectada. Un recuerdo real. Suyo. Él y Kael, sentados sobre la piedra. Riéndose, jugando con la piedra azul. Kael contándole historias sobre el bosque, sobre el lago, sobre la magia. Eiran sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Kael susurró. ¿Por qué te olvidé? El recuerdo se desvaneció. El claro volvió a la normalidad. La piedra quedó inmóvil bajo su mano. Eiran respiró hondo. Sabía que no podía quedarse allí. Sabía que el sendero seguía adelante. Sabía que Kael lo esperaba. El joven se levantó y siguió caminando. El sendero de luz se adentró en una zona del bosque más oscura. Los árboles eran más altos. Las sombras más densas. El aire más frío. Y entonces, lo sintió. La presencia. La misma que había sentido antes. La misma que lo había seguido. La misma que había visto en la visión del lago. Eiran se detuvo. El sendero de luz tembló bajo sus pies. El bosque guardó silencio. Sé que estás ahí, dijo, con la voz firme. La presencia no respondió, pero se acercó. Eiran lo sintió. Un peso en el aire. Un frío en la piel. Un susurro en la mente. El joven apretó los puños. No voy a huir. El bosque pareció contener el aliento. Y entonces, la figura apareció. No de golpe. No como un ataque. Sino como una sombra que se separa de las sombras. El hombre encapuchado. Su manto oscuro parecía absorber la luz del sendero. Su rostro estaba oculto. Sus manos, cubiertas por guantes negros, colgaban a los lados. Eiran dio un paso atrás. La figura dio un paso adelante. ¿Quién eres?, preguntó Eiran. Silencio. La figura levantó una mano. Muy despacio. Muy deliberadamente. Y señaló el pecho de Eiran. El joven sintió un escalofrío. Era el mismo gesto que había visto antes. El mismo gesto que había visto en la visión. ¿Qué quieres?, murmuró. La figura no respondió. Pero algo cambió. Un susurro. Muy suave. Muy tenue. ¿Eiran? El joven abrió los ojos con sorpresa. ¿Kael? La figura no se movió. Pero el susurro volvió. ¿Eiran? ¿No vengas? Eiran sintió que el corazón se le detenía. Era la voz de un niño. La voz de su hermano. La voz que había olvidado. Kael susurró. ¿Eres tú? La figura retrocedió un paso. El susurro se volvió más débil. Más lejano. No, vengas. Y entonces, la figura desapareció. No se desvaneció. No se convirtió en humo. Simplemente, dejó de estar. Eiran cayó de rodillas. Su respiración era rápida. Su corazón golpeaba con fuerza. Kael,
murmuró. ¿Qué te hicieron? El sendero de luz tembló. El bosque se movió. El aire vibró. Y la voz de la dama del lago resonó en su mente. No temas la sombra. La sombra es solo el dolor que aún no ha sido visto. Sigue caminando, Eiran. El bosque recuerda. Y tú debes recordar con él. Eiran se levantó. Sus piernas temblaban. Pero no retrocedió. El sendero seguía adelante. Hacia la oscuridad. Hacia la verdad. Hacia Kael. Y Eiran, con el corazón lleno de miedo y determinación, siguió caminando. El sendero de luz continuaba adelante, serpenteando entre los árboles como un río silencioso. Eiran avanzaba con pasos lentos, casi ceremoniales, como si cada movimiento tuviera un peso que no podía ignorar. El bosque lo rodeaba con una presencia viva, casi palpable. No era un simple escenario, era un testigo. Un guardián. Un compañero silencioso que parecía recordar más de lo que él mismo podía comprender. El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda, a hojas antiguas, a madera que había visto pasar siglos. Cada respiración llenaba sus pulmones de una calma extraña, una calma que no era ausencia de miedo, sino aceptación de que el miedo formaba parte del camino. Eiran se detuvo un momento. Cerró los ojos. Escuchó. El bosque tenía un sonido propio. Un murmullo profundo, casi imperceptible, como si miles de voces susurraran al unísono desde las raíces. No eran palabras. No eran frases. Eran emociones. Recuerdos. Ecos. Y entre esos ecos, una voz. Una voz que conocía. Una voz que había olvidado. Una voz que ahora despertaba. Eiran. El joven abrió los ojos de golpe. El sendero seguía allí, iluminado bajo sus pies. Pero el bosque parecía más oscuro. Más denso. Más expectante. Kael, susurró. El nombre salió de sus labios con una mezcla de dolor y esperanza. Era la primera vez que lo pronunciaba en años. Quizá en toda su vida consciente. Y el bosque respondió. Las hojas se movieron con un susurro suave. Las ramas se inclinaron. El aire vibró. Como si el nombre hubiera despertado algo. Como si el bosque hubiera estado esperando escucharlo. Eiran dio un paso adelante. El sendero de luz se intensificó. El bosque se abrió un poco más. Pero la presencia que lo seguía también se movió. No la veía. No la oía. Pero la sentía. Un peso en el aire, un frío en la piel, una sombra en el corazón. Eiran respiró hondo. Sabía que no podía detenerse. Sabía que no podía retroceder. Sabía que el camino hacia Kael no sería fácil. El sendero lo llevó a una zona del bosque donde los árboles eran tan altos que sus copas se perdían en la oscuridad. La luz de la luna apenas llegaba al suelo. El aire era más frío, más denso. Más antiguo. Eiran avanzó con cautela. Cada paso resonaba en el silencio. Cada respiración parecía demasiado fuerte. Y entonces, lo vio. Un árbol. Un árbol distinto a todos los demás. Su tronco era ancho, retorcido, cubierto de símbolos que brillaban con una luz azul tenue. Sus raíces se extendían como serpientes dormidas. Su copa era tan grande que parecía sostener el cielo. Eiran se acercó. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No de miedo, de reconocimiento. Este árbol, murmuró. Lo conozco. El bosque pareció asentir. Una brisa suave recorrió las hojas. El aire vibró. Y entonces, el recuerdo llegó. No como una imagen, no como una visión, sino como una sensación. Él y Kael, de niños, corriendo alrededor del árbol, riéndose, jugando, escondiéndose entre las raíces, escuchando historias que el bosque les contaba sin palabras. Eiran sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Kael, susurró. ¿Dónde estás? El árbol respondió. Un susurro suave, un murmullo profundo, una vibración que recorrió su brazo, su pecho, su mente.
Y una palabra. Cerca. Eiran abrió los ojos. El sendero de luz seguía adelante. Pero ahora había algo más. Un rastro. Una huella. Una energía que reconocía. Kael. El joven siguió caminando. El sendero se volvió más estrecho. El bosque más oscuro. El aire más frío. Y entonces lo sintió. Un dolor. Un dolor que no era suyo. Un dolor que venía de lejos. Un dolor que atravesaba el bosque como un grito silencioso. Eiran se detuvo. Su corazón latía rápido. Su respiración era irregular. Kael murmuró. ¿Qué te hicieron? El dolor se intensificó. No era físico. Era emocional. Profundo. Antiguo. Eiran cayó de rodillas. El sendero de luz tembló bajo él. El bosque se movió. Y entonces, la voz. Eiran era la voz de un niño. La voz de Kael. La voz que había olvidado. ¿No vengas? Eiran apretó los dientes. No voy a dejarte, dijo con firmeza. El bosque vibró. El sendero se iluminó. El aire se volvió más denso. Y la voz volvió. ¿No vengas? ¿No puedes? ¿No debes? Eiran se levantó. Sus piernas temblaban. Pero no retrocedió. Voy a encontrarte, dijo. Pase lo que pase. El dolor desapareció. El bosque quedó en silencio. El sendero de luz se estabilizó. Eiran respiró hondo. Sabía que Kael estaba cerca. Sabía que el bosque lo guiaba. Sabía que el agua lo sostenía. Pero también sabía que la sombra del hombre encapuchado se acercaba. El sendero lo llevó a un puente natural formado por raíces entrelazadas. Debajo, un arroyo oscuro corría con un murmullo suave. El agua reflejaba la luz del sendero, creando destellos azules que parecían ojos observándolo. Eiran cruzó el puente. El aire se volvió más frío. El bosque más silencioso. El sendero más estrecho. Y entonces, lo vio. Una figura. A lo lejos. De pie entre los árboles. No era el hombre encapuchado. No era la dama del lago. Era un niño. Un niño de cabello oscuro. Un niño con ojos brillantes. Un niño que lo observaba en silencio. Eiran sintió que el corazón se le detenía. Kael susurró. El niño no respondió. No se movió. No sonrió. Solo lo observaba. Eiran dio un paso adelante. El niño dio un paso atrás. Espera, dijo Eiran. No voy a hacerte daño. El niño inclinó la cabeza. Sus ojos brillaron con una luz azul. La misma luz de la piedra. La misma luz del lago. Eiran sintió un escalofrío. Kael, ¿qué te hicieron? El niño abrió la boca. Pero no salió sonido alguno. Solo un susurro. Un susurro que no venía de él. Un susurro que venía del bosque. ¿No es él? Eiran se giró. El bosque estaba inmóvil. Pero la voz seguía allí. No es él. Es su sombra. Eiran volvió a mirar al niño. La figura comenzó a desvanecerse. No como un fantasma. No como un sueño. Sino como un recuerdo. Un eco. Una huella. Kael, susurró Eiran. ¿Dónde estás de verdad? El bosque respondió con un murmullo profundo. El sendero de luz se intensificó. El aire vibró. Y la voz de la dama del lago resonó en su mente. Lo encontrarás, pero primero debes encontrar la verdad. Eiran respiró hondo. El niño había desaparecido. El sendero seguía adelante. La sombra del hombre encapuchado se acercaba. Y Kael estaba en algún lugar del bosque. Esperando. Sufriendo. Recordando. Eiran apretó los puños. Su corazón latía con fuerza. Su determinación era más firme que nunca. Voy a encontrarte, dijo. Te lo prometo. Y siguió caminando. El sendero de luz se estrechó hasta convertirse en una línea delgada, casi frágil, que serpenteaba entre los árboles como un hilo de luna. Eiran avanzaba con cautela,
consciente de que cada paso lo llevaba más lejos del mundo que conocía y más cerca de un territorio donde las reglas eran distintas. El bosque ya no era solo un bosque. Era un ser vivo, un guardián, un testigo silencioso de historias que habían ocurrido mucho antes de que él naciera. El aire se volvió más frío, más denso, más antiguo. Eiran sintió que el silencio tenía un peso que se apoyaba sobre sus hombros, sobre su pecho, sobre su mente. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de voces que no hablaban con palabras. Las raíces bajo sus pies parecían moverse. No de forma visible, sino como una vibración suave, un pulso que ascendía desde la tierra y se mezclaba con el latido de su propio corazón. Kael, susurró, sin saber si hablaba para sí mismo o para el bosque. El nombre resonó entre los árboles. No como un eco, sino como si el bosque lo repitiera. Como si lo probara. Como si lo reconociera. Eiran siguió caminando. El sendero lo llevó a una zona donde los árboles crecían tan juntos que sus ramas se entrelazaban formando un techo natural. La luz de la luna apenas se filtraba. El aire era húmedo, cargado de un olor a tierra mojada y hojas en descomposición. Y entonces, lo sintió. Un tirón. No físico. No doloroso. Un tirón en el pecho. Como si algo dentro de él se tensara, como si un hilo invisible lo conectara con algo o alguien que estaba cerca. Eiran se detuvo. Cerró los ojos. Escuchó. El bosque respiró. Y entre esa respiración, una voz. Eiran era la voz de un niño. La voz de Kael. La voz que había olvidado. Pero esta vez no era un susurro lejano. Era clara, cercana, dolorosa. Eiran abrió los ojos. El sendero de luz tembló bajo sus pies. El bosque se movió. Kael dijo: «Estoy aquí». El aire vibró. Las hojas se agitaron. Las raíces se tensaron. Y entonces, el suelo se abrió. No como una grieta violenta. No como un derrumbe. Sino como si la tierra se apartara con suavidad, revelando un hueco oscuro entre las raíces. Eiran retrocedió un paso. El hueco parecía una boca. Una entrada. Un umbral. El sendero de luz descendía hacia él. Como si lo invitara. Como si lo guiara. Eiran tragó saliva. Sabía que ese era el camino. Sabía que Kael estaba allí. Sabía que el bosque lo llevaba hacia la verdad. «No tengo miedo», murmuró, aunque su voz temblaba. El bosque respondió con un susurro suave. No era burla. No era advertencia. Era aprobación. Eiran se inclinó y descendió por el hueco. Las raíces se apartaron a su paso, como si lo reconocieran. El aire se volvió más frío, más húmedo, más denso. La luz del sendero lo acompañaba, iluminando las paredes de tierra y raíces que lo rodeaban. Parecía un túnel antiguo, un pasadizo que había sido usado muchas veces antes. Quizá por él, quizá por Kael, quizá por otros que habían sido llamados por el agua. Eiran avanzó con cautela. El túnel descendía en espiral, como si se adentrara en el corazón del bosque. Las raíces se movían con un ritmo lento, casi imperceptible, como si respiraran. Y entonces, lo vio. Una luz azul. Muy tenue. Muy lejana. Pero inconfundible. La luz de la piedra. Eiran sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Kael susurró. La luz parpadeó. Como si respondiera. Como si lo llamara. Eiran aceleró el paso. El túnel se ensanchó. El aire se volvió más frío. Más pesado. Y entonces, llegó a una cámara. Una cámara enorme, formada por raíces entrelazadas que se extendían desde el suelo hasta el techo. En el centro, había un estanque. Un estanque pequeño, de agua oscura, que reflejaba la luz azul que emanaba de algo, o alguien, en su interior. Eiran se acercó. El agua estaba quieta. Demasiado quieta. Como el lago. Como agua quieta. Y entonces, lo vio. Una figura. Sentada junto al estanque.
con el cabello oscuro, con los hombros encorvados, con la mirada perdida en el agua. Kael. Eiran sintió que las piernas le temblaban. No era un niño, no era un adulto, era algo entre ambos. Un joven marcado por el tiempo, por el dolor, por la magia. Kael susurró. La figura no se movió, no levantó la mirada, no respondió. Eiran dio un paso adelante. El agua del estanque tembló. Las raíces se tensaron. Kael repitió. Soy yo. Soy Eiran. La figura levantó la cabeza. Muy despacio. Muy lentamente. Y Eiran vio sus ojos. No eran los ojos del niño que recordaba. No eran los ojos del hermano que había perdido. Eran ojos llenos de dolor, de miedo, de sombra y de luz azul. La luz de la piedra. Kael abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Solo un susurro que no venía de él, un susurro que venía del agua. ¿No debiste venir? Eiran sintió un escalofrío. Kael, ¿qué te hicieron? Kael bajó la mirada. Sus manos temblaban. En una de ellas sostenía la piedra azul. Eiran dio un paso más. Kael, soy tu hermano. Estoy aquí para ayudarte. Kael apretó la piedra con fuerza. La luz azul se intensificó. El aire vibró. Y entonces, la sombra apareció. No detrás de Kael. No en el túnel. No en el bosque. En el agua. Una figura oscura se reflejó en la superficie del estanque. Alta. Encapuchada. Inmóvil. Eiran retrocedió un paso. No, susurró. No puede ser. La sombra se movió. No en el agua. En la realidad. A su espalda. Eiran se giró. El hombre encapuchado estaba allí. A unos metros. Inmóvil. Observándolo. Kael levantó la mirada. Sus ojos brillaron con un dolor profundo. Un dolor que no era suyo. Un dolor que había sido impuesto. Eiran susurró. Corre. Pero Eiran no se movió. No podía. No quería. No voy a dejarte, dijo. No otra vez. La sombra dio un paso adelante. El aire se volvió más frío. El estanque tembló. Las raíces se tensaron. Eiran apretó los puños. Su corazón latía con fuerza. Su determinación era firme. No voy a huir, dijo. No esta vez. La sombra se detuvo. El bosque guardó silencio. El agua quedó inmóvil. Y la voz de la dama del lago resonó en su mente. El momento ha llegado. La verdad está ante ti. Pero recuerda, Eiran, no toda sombra es enemiga. Y no toda luz es salvación. Eiran respiró hondo. Miró a Kael. Miró a la sombra. Miró la piedra azul. Y supo que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El aire en la cámara subterránea era tan frío que parecía quemar. Eiran sentía como cada respiración se convertía en un vapor tenue que se deshacía en la oscuridad. Las raíces que formaban las paredes vibraban con un pulso lento, como si el bosque entero estuviera conteniendo el aliento. Y en el centro de todo, Kael, su hermano, su sombra, su herida olvidada. Kael seguía sentado junto al estanque, con la piedra azul apretada entre los dedos. La luz que emanaba de ella iluminaba su rostro con un resplandor inquietante, revelando ojeras profundas, mejillas hundidas y una expresión que mezclaba miedo, cansancio y algo más difícil de nombrar, resignación. Eiran dio un paso hacia él. La sombra encapuchada, detrás, dio un paso también. No era un movimiento agresivo. No era un ataque. Era un aviso. Eiran levantó la mirada hacia la figura. El manto oscuro parecía absorber la luz azul, como si se alimentara de ella. No se veía su rostro. No se veía su piel. Solo oscuridad. ¿Quién eres?, dijo Eiran, con la voz firme aunque su corazón latía con fuerza. La figura no respondió. Pero el aire a su alrededor se volvió más frío. Más pesado. Más vivo.
Kael levantó la cabeza. Sus ojos, llenos de luz azul, se clavaron en los de Eiran. «No hables con él», susurró. «No lo mires, no lo escuches». Eiran sintió un escalofrío. «Kael, ¿qué te hizo?». Kael apretó la piedra con más fuerza. La luz azul se intensificó. El estanque tembló. «No me hizo nada», dijo Kael, aunque su voz temblaba. «Yo lo seguí». Eiran frunció el ceño. «¿Lo seguiste? ¿Por qué?». Kael bajó la mirada. Sus hombros temblaron. Sus dedos se aferraron a la piedra como si fuera lo único que lo mantenía en pie. «Porque tú desapareciste». Eiran sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «¿Yo desaparecí?». Kael asintió. «Ese día, cuando el bosque se oscureció, cuando él vino, tú corriste. Yo te dije que corrieras. Yo te empujé. Yo te escondí. Y luego, ya no estabas». Eiran sintió un nudo en la garganta. «Kael, yo no recuerdo nada de eso». Kael levantó la mirada. Sus ojos brillaban con lágrimas que no caían. «Lo sé. El bosque te protegió. Te dio olvido. A mí, no». Eiran dio un paso más. La sombra encapuchada no se movió. Pero el aire vibró. «Kael», dijo Eiran. «No tenías que cargar con eso solo». Kael rió. Una risa rota. Una risa que dolía. «No estaba solo», dijo, señalando a la sombra con un gesto tembloroso. «Él estaba conmigo». Eiran sintió un escalofrío. «¿Quién es?». Kael negó con la cabeza. «No lo sé. Nunca lo vi. Nunca habló. Solo estaba. Siempre estaba. En el bosque. En mis sueños. En el agua. En la piedra». Eiran miró la piedra azul. La luz que emanaba de ella parecía pulsar al ritmo del corazón de Kael. «Kael», dijo Eiran. «Esa piedra te está haciendo daño». Kael apretó los labios. «No. Me protege». «No», repitió Eiran, con más firmeza. «Te ata. Te encierra. Te mantiene aquí, en esta sombra». Kael tembló. Sus dedos se aferraron aún más a la piedra. «No entiendes, si la suelto, él me lleva». Eiran sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Llevarte? ¿A dónde?». Kael no respondió. Pero la sombra encapuchada dio un paso adelante. Eiran retrocedió instintivamente. El aire se volvió más frío. El estanque tembló. Las raíces se tensaron. La figura levantó una mano cubierta por un guante negro, y señaló a Kael. Eiran sintió un impulso protector tan fuerte que casi lo derribó. «No», gritó. «No lo toques». La figura se detuvo, pero no retrocedió. Kael respiró hondo. «Eiran, vete. No puedo detenerlo. No puedo más». Eiran negó con la cabeza. «No voy a dejarte. No otra vez». Kael cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla. La primera en años. «¿No entiendes?», susurró. «Él no me deja ir. Él me encontró cuando tú desapareciste. Él me siguió. Él me habló en sueños. Él me dijo que tú me habías abandonado». Eiran sintió que el corazón se le rompía. «Kael, yo nunca te abandoné. Nunca». Kael abrió los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas. La luz azul temblaba. «Lo sé», dijo. «Ahora lo sé. Pero durante años pensé que me habías dejado. Que me habías olvidado. Que no me querías». Eiran cayó de rodillas. Las lágrimas le llenaron los ojos. «Kael, yo no sabía. No recordaba. No sabía que existías. No sabía que te había perdido. No sabía que te había dejado atrás». Kael lo observó. Su expresión cambió. El dolor seguía allí. Pero también algo más. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo. «Eiran», susurró. «¿De verdad no me olvidaste por elección?». Eiran negó con la cabeza. Nunca te habría dejado. Nunca te habría olvidado si hubiera tenido elección.
Nunca. Kael tembló. La piedra azul brilló con más fuerza. El estanque vibró. La sombra encapuchada dio un paso más. Eiran se levantó. Su cuerpo temblaba, pero su voz era firme. Kael, dame la piedra. Kael abrió los ojos con sorpresa. No, no puedo. Si la suelto, él. Kael, dijo Eiran, dando un paso hacia él. Mírame. Kael lo miró. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de esperanza. Eiran, susurró. Tengo miedo. Eiran extendió una mano. No estás solo. No esta vez. Dame la piedra. Kael tembló. Sus dedos se aflojaron. La luz azul parpadeó. La sombra encapuchada levantó ambas manos. El aire se volvió helado. El estanque se agitó. Las raíces crujieron. Eiran gritó, Kael, dámela. Kael cerró los ojos. Una lágrima cayó. Y soltó la piedra. La piedra azul cayó al suelo. Rodó. Se detuvo entre ambos. La sombra encapuchada lanzó un grito silencioso. Un grito que no se escuchó con los oídos, sino con el alma. El aire vibró. El estanque se agitó. Las raíces se tensaron. Kael cayó hacia adelante. Eiran lo atrapó. Lo sostuvo. Lo abrazó. Estoy aquí, susurró. Estoy contigo. La sombra avanzó. El manto se agitó. El aire se volvió insoportable. Y entonces, el agua habló. La voz de la dama del lago resonó en la cámara. El vínculo se ha roto. La sombra ya no tiene poder sobre él. Pero ahora, debes enfrentarla tú. Eiran levantó la mirada. La sombra se alzaba sobre él. Oscura. Inmensa. Furiosa. Kael tembló en sus brazos. Eiran, no lo hagas. Eiran apretó los dientes. No voy a dejar que te lleve. No voy a dejar que te haga daño. No voy a dejar que esta sombra siga viviendo entre nosotros. La piedra azul brilló. El estanque vibró. El bosque rugió. Y Eiran, con Kael en brazos, se levantó para enfrentar a la sombra. El aire en la cámara subterránea se volvió tan denso que parecía imposible respirar. Eiran sostenía a Kael entre sus brazos, sintiendo como el cuerpo de su hermano temblaba, no solo de miedo, sino de un agotamiento profundo, casi ancestral. La piedra azul, ahora en el suelo, brillaba con un pulso irregular, como si estuviera viva. Como si estuviera decidiendo. La sombra encapuchada avanzó un paso más. No hacía ruido. No dejaba huellas. No desplazaba aire. Era como si no perteneciera del todo a este mundo. Eiran se colocó frente a Kael, protegiéndolo con su propio cuerpo. Su corazón latía con fuerza, pero no retrocedió. No voy a dejar que te lo lleves, dijo, con una voz que no sabía que tenía. La sombra se detuvo. El manto oscuro se agitó con un movimiento lento, casi líquido. Y entonces, habló. No con una voz humana. No con un sonido que saliera del aire. Habló desde dentro de la mente de Eiran. No vine por él. Eiran sintió un escalofrío recorrerle la columna. La voz era profunda, antigua, como si hubiera atravesado siglos para llegar hasta allí. Vine por ti. Kael se aferró al brazo de Eiran. No lo escuches, susurró. No le hagas caso. Pero Eiran no podía ignorarlo. La sombra había hablado. Y había dicho su nombre sin decirlo. ¿Por mí? Preguntó Eiran, con la voz tensa. ¿Por qué? La sombra inclinó la cabeza. El manto se abrió apenas, revelando un destello de oscuridad más profunda, como un abismo dentro de otro abismo. Porque tú eres el elegido por el agua. Y yo, soy lo que el agua dejó atrás. Eiran frunció el ceño. No entiendo. La sombra avanzó un paso. El estanque tembló. Las raíces se tensaron. Cuando eras niño, dijo la sombra, el lago te llamó. Te dio un fragmento de sí mismo. Te dio la piedra. Te dio memoria. Te dio destino. Eiran sintió un nudo en la garganta. Pero yo no la tenía. Kael la tenía.
La sombra se volvió hacia Kael. El aire se volvió más frío. Él la tomó para protegerte. Él la escondió. Él la guardó. Él cargó con tu destino para que tú no tuvieras que hacerlo. Kael cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla. Yo, susurró. No quería que te pasara nada. No quería que el lago te llevara. No quería que la dama te reclamara. Eiran sintió que el corazón se le rompía. Kael, yo no sabía. Kael negó con la cabeza. No tenías que saberlo. Yo era el mayor. Yo debía protegerte. La sombra volvió a hablar. Y al hacerlo, se convirtió en mi puente. En mi refugio. En mi alimento. Eiran sintió un escalofrío. ¿Qué eres? La sombra se detuvo. El manto se agitó. El aire vibró. Soy lo que queda cuando el agua retira su luz. Soy la memoria que se pudre. Soy el eco de los que se pierden. Soy la sombra del lago. Eiran sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿La sombra del lago? La figura asintió. El agua guarda memorias. Pero no todas son puras. No todas son luz. Algunas se hunden. Se oscurecen. Se vuelven mías. Kael tembló. Él me encontró cuando tú desapareciste. Me habló. Me dijo que podía protegerme. Que podía ayudarme a encontrarte. Que podía llenar el vacío. Eiran apretó los dientes. Te manipuló. Kael negó con la cabeza. No. Yo lo dejé entrar. Yo lo llamé. Yo lo necesitaba. La sombra se acercó. Él me abrió la puerta. Pero tú eres la llave. Eiran sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué quieres de mí? La sombra extendió una mano. Una mano que no era mano. Una forma oscura, sin dedos, sin piel, sin vida. Quiero lo que te pertenece. Quiero la piedra. Quiero la memoria. Quiero el vínculo. Eiran dio un paso atrás. No. La sombra se detuvo. El manto se agitó. El estanque vibró. No puedes negarte. El agua te eligió. Y yo soy parte del agua. Eiran negó con la cabeza. No. Eres lo que el agua rechazó. Eres lo que quedó atrás. Eres lo que se pudrió en la oscuridad. La sombra se estremeció. Por primera vez, parecía afectada. No sabes lo que dices. Eiran dio un paso adelante. Su voz era firme. Su mirada, clara. Sí lo sé. El lago me llamó. La dama me habló. El agua me mostró la verdad. Y tú no eres parte de ella. Eres su residuo. Su sombra. Su error. La figura tembló. El manto se agitó como si una tormenta lo recorriera desde dentro. Cállate. El grito no fue un sonido. Fue una fuerza. Una onda que recorrió la cámara, haciendo temblar las raíces, agitar el agua, estremecer el aire. Kael cayó al suelo. Eiran se mantuvo en pie. La sombra avanzó. No sabes lo que soy. No sabes lo que puedo hacer. No sabes lo que el agua te exige. Eiran apretó los puños. No me importa. No voy a dejar que te lleves a Kael. No voy a dejar que sigas viviendo en él. No voy a dejar que esta sombra siga creciendo. La figura se detuvo. El manto se agitó. El aire vibró. Entonces, tendrás que enfrentarme. Eiran respiró hondo. Miró a Kael. Miró la piedra. Miró la sombra. Y dijo, dime tu nombre. La sombra retrocedió. No tengo nombre. Eiran negó con la cabeza. Todos los seres tienen nombre. Incluso las sombras. Incluso los ecos. Incluso los errores. La figura tembló. No. Eiran dio un paso adelante. Dime tu nombre. La sombra gritó. Un grito que hizo temblar la cámara. Un grito que hizo vibrar el agua. Un grito que hizo crujir las raíces. No. Eiran levantó la piedra azul. La luz se intensificó. El estanque brilló. El bosque rugió. Dime tu nombre, repitió. O lo diré yo. La sombra se estremeció. El manto se agitó.
El aire se volvió insoportable. ¿No puedes? Eiran apretó la piedra. La luz azul se volvió blanca. El agua se elevó. El bosque gritó. Tu nombre es lo que fue olvidado. La sombra cayó de rodillas. El manto se deshizo. El aire se aclaró. Kael levantó la mirada. Eiran. La sombra gritó una última vez. Un grito que no era de furia. Era de liberación. Y luego, desapareció. No se desvaneció. No se disolvió. No se hundió. Simplemente, dejó de existir. El estanque se calmó. Las raíces se relajaron. El aire se volvió tibio. Kael cayó en los brazos de Eiran. Su cuerpo temblaba, pero su mirada estaba limpia. Eiran susurró. ¿De verdad estoy libre? Eiran lo abrazó. Sí, ya no hay sombra. Ya no hay dolor. Ya no estás solo. La voz de la dama del lago resonó en la cámara. Suave, clara, profunda. El vínculo ha sido restaurado. La memoria ha despertado. El agua está en paz. Eiran cerró los ojos. Kael apoyó la cabeza en su hombro. Y por primera vez en años, los dos hermanos respiraron juntos. El silencio que siguió a la desaparición de la sombra fue distinto a cualquier silencio que Eiran hubiera escuchado antes. No era un vacío. No era una ausencia. Era un silencio lleno. Un silencio que respiraba. Un silencio que parecía decir, ya está hecho. Kael seguía apoyado en su hombro, temblando, pero su respiración era más profunda, más tranquila, como si por primera vez en años pudiera descansar sin miedo. Eiran lo sostuvo con cuidado, sintiendo el peso real de su hermano, no el peso de la culpa, ni el de la sombra, ni el de los recuerdos rotos. Solo él. Solo Kael. La piedra azul, ahora en el suelo, había perdido su brillo intenso. Ya no pulsaba. Ya no vibraba. Era solo una piedra. Un fragmento de agua que había cumplido su propósito. Eiran la recogió con suavidad. La sostuvo entre sus dedos. Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió gratitud. Kael levantó la mirada. Sus ojos, aunque cansados, estaban limpios. Eiran susurró. Pensé que nunca volvería a verte. Eiran sonrió, una sonrisa pequeña, rota, pero verdadera. Yo también pensé que nunca volvería a encontrarte. Pero aquí estamos. Kael apoyó la frente en su pecho. Lo siento, por todo. Eiran negó con la cabeza. No tienes nada que disculpar. No fue tu culpa. No fue mía. Fue lo que pasó. Y ya terminó. Kael cerró los ojos. Una lágrima cayó. Pero esta vez, no era de miedo. Era de alivio. El estanque, que había permanecido quieto durante todo el enfrentamiento, comenzó a moverse. Pequeños círculos se formaron en la superficie. La luz azul regresó, suave, tenue, como un suspiro. Eiran levantó la mirada. Sabía lo que venía. La dama del lago emergió con la misma calma con la que siempre aparecía. Su figura parecía hecha de agua y luna. Sus ojos, profundos y antiguos, se posaron en los dos hermanos. Habéis hecho lo que debíais, dijo. La sombra ha sido nombrada. Y lo que es nombrado, deja de tener poder. Kael se aferró a Eiran. ¿Estoy libre? La dama asintió. Sí. La sombra vivía en tu miedo, en tu culpa, en tu soledad. Pero ya no estás solo. Y el agua no guarda lo que no quiere guardar. Kael respiró hondo. Por primera vez, su pecho no tembló. Eiran dio un paso adelante. ¿Y ahora? ¿Qué debemos hacer? La dama lo observó con una expresión que mezclaba ternura y distancia. Ahora, debéis recordar. No solo lo que ocurrió. No solo lo que perdisteis. Sino lo que sois. Eiran frunció el ceño. ¿Qué somos? La dama extendió una mano hacia el estanque. La superficie se iluminó. Una imagen apareció. Dos niños. Corriendo entre los árboles. Riéndose. Jugando con la piedra azul.
hablando con el agua como si fuera una amiga. Sois hijos del bosque, dijo la dama. Hijos del agua. Hijos de la memoria. El lago os eligió no para cargar con su sombra, sino para guardar su luz. Eiran sintió un escalofrío. Kael también. ¿Guardarla? ¿Cómo?, preguntó Eiran. La dama sonrió. Una sonrisa suave, casi humana. Viviendo. Recordando. No dejando que el miedo os robe lo que sois. El agua no necesita guerreros. Necesita corazones despiertos. Kael bajó la mirada. No sé si puedo. La dama se acercó a él. Su mano, hecha de agua, rozó su mejilla. Puedes. Porque ya lo hiciste. Resististe. Esperaste. Sobreviviste. Y ahora, puedes volver a ser tú. Kael cerró los ojos. Una paz profunda lo envolvió. Eiran miró a la dama. ¿Y la piedra? Ella extendió la mano. Eiran colocó la piedra azul en su palma. La luz se intensificó un instante y luego se apagó. La piedra ya no os pertenece, dijo la dama. Su propósito ha terminado. El vuestro apenas comienza. Eiran sintió un nudo en la garganta. ¿Volveremos a verte? La dama inclinó la cabeza. El agua siempre está. Aunque no la veáis. Aunque no la escuchéis. Cuando necesitéis recordar, venid al lago. Kael dio un paso adelante. ¿Puedo volver a casa? La dama sonrió. Siempre pudiste. Solo necesitabas soltar la sombra. Kael respiró hondo. Eiran lo tomó de la mano. Los dos hermanos se miraron. Y por primera vez en años, se reconocieron. La dama comenzó a desvanecerse. Su figura se disolvió en agua. Su voz se volvió un susurro. Id en paz. El bosque os acompaña. El agua os guarda. Y la memoria os pertenece. El estanque volvió a quedar quieto. La luz azul desapareció. El silencio regresó. Pero ya no era un silencio pesado. Era un silencio lleno de vida. Eiran ayudó a Kael a levantarse. Sus pasos eran torpes, pero firmes. El túnel de raíces se abrió ante ellos, iluminado por una luz suave que no venía del sendero, sino del bosque mismo. «Vamos a casa», dijo Eiran. Kael asintió. «Sí, a casa». Los dos hermanos caminaron juntos. El bosque los recibió. Las raíces se apartaron. El aire se volvió más cálido. La noche, arriba, los esperaba. Cuando salieron del túnel, la luna brillaba sobre las copas de los árboles. El viento soplaba con un murmullo suave. Y el lago, a lo lejos, reflejaba la luz como un ojo que nunca duerme. Eiran miró a Kael. Kael miró a Eiran. Y caminaron. No hacia el pasado. No hacia la sombra. Sino hacia la vida que les esperaba. Hacia la luz. Hacia el recuerdo. Hacia el hogar. Y ahora, tú, que has acompañado este viaje desde el principio, también puedes respirar. Has caminado con ellos. Has sentido con ellos. Has atravesado el bosque, la sombra, el agua. Y ahora, puedes descansar. Gracias por estar aquí. Gracias por dejar que esta historia te envuelva. Gracias por permitir que mitos y sueños sea un refugio para ti. Que la noche te encuentre en calma. Que el agua te acompañe. Que la memoria te sea suave. Hasta el próximo viaje. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo sueño. Buenas noches.